El Manchester City barre por completo al Real Madrid en el Etihad Stadium y estará en la final de la Champions, donde ya espera el Inter de Milán. El de hoy es un vídeo con mucho que analizar de la pizarra de Pep Guardiola ante el bueno de Carlo Ancelotti y sus jugadores, que prácticamente no pudieron hacer nada al respecto. Hablaremos de los planteamientos de ambos equipos, la presión asfixiante de los Citizens, la salida de balón con Rodri y Stones a los mandos, las recepciones entre líneas para girar al rival y acabaremos también viendo algunos de los datos que explican la derrota del Real Madrid. Empezamos como siempre viendo el posicionamiento de ambos equipos sobre el terreno de juego. En el caso del Manchester City, cerraba, como ya es habitual, en fase ofensiva con tres centrales, los de los costados, tanto Kyle Walker por derecha como Akanji por izquierda, el del medio siendo Rúben Díaz. Luego por delante un doble pivote formado por Rodri y un John Stones, que como ya sabéis, en fase defensiva sí que actúa como central, pero luego cuando el City ataca en posesión con balón es un centrocampista más. Por delante de esta línea de dos, otra de tres con De Bruyne, Haaland y Gundogan, los tres muy cerquita entre sí, apareciendo entre línea defensiva y línea de centro del campo del Real Madrid, y luego por las bandas, izquierda para Grealish y derecha para Bernardo Silva. Y en fase defensiva, muy buen trabajo en la pizarra de Pep Guardiola, porque montó un 4-4-2 muy claro, dejando solos arriba a Haaland y a De Bruyne para que fueran los primeros que iniciaran la presión sobre Courtois y sobre los centrales del Real Madrid, pero luego detrás había esa doble línea de 4 que prácticamente no dejaba espacios entre sí, lo que dificultaba mucho las recepciones de los atacantes del Real Madrid. De hecho, en esta acción vemos como tanto Rodrigo como Vinicius están ambos escorados a banda izquierda con muy pocos metros para combinar, y lo peor es que tienen a 4 jugadores encima por 2 que son ellos mismos, y por lo tanto, pues evidentemente el Manchester City, digamos que enjaulando durante todo el partido a los hombres de Carlo Ancelotti. Un Real Madrid que además tampoco pudo superar esa presión del Manchester City, ese dominio del conjunto local, y ante esta situación decidió Carlo Ancelotti retrasar a su equipo mucho, montar un bloque bajo e intentar esperar alguna contra que no llegó. De hecho, el Real Madrid formaba con este 4-4-2, dejando tanto a Benzema como a Vinicius más descolgados arriba. Es cierto que el brasileño bajaba a ayudar bastante, porque por ese costado suyo llegaban tanto De Bruyne como Bernardo Silva con mucha facilidad, pero en todo caso el Real Madrid montando un 4-4-2 muy conservador, con un bloque bajo y más cerquita de Courtois que no del centro del campo del equipo rival. Dicho esto, toca ver ahora la presión que ejerció el Manchester City sobre el Real Madrid y que no permitió a los de Carlo Ancelotti tener prácticamente ninguna opción, al menos en lo que es la primera parte y gran parte de la segunda. En esta acción ya vemos una clara consigna de los hombres de Pep Guardiola. Vemos como hasta 2 hombres de su equipo, primero Bernardo Silva y Rodri, ambos están sobre Toni Kroos, y tanto De Bruyne como Jack Grealish están sobre Luka Modric. Es decir, lo importante, lo primordial era que ni el croata ni el alemán pudiesen recibir en esos primeros metros de la salida del Real Madrid, dándole prioridad extrema a ellos. Y luego sí que es cierto que si Grealish y Bernardo Silva van sobre Kroos y Modric respectivamente, deja solo a los laterales, es decir, a Carvajal por derecha y a Camavinga por izquierda, pero ya no importa tanto, porque en el caso de que Courtois encuentre con un pase en largo a alguno de los dos, rápidamente tanto Grealish como Bernardo Silva corren hacia su marcador y se emparejan con ellos antes de que puedan continuar con la acción. Vemos ahora una secuencia de esta presión asfixiante en los primeros metros del Manchester City. Es un balón que tiene Militao en salida. Vemos como el Manchester City lo que hace con sus 3 jugadores de ataque, que son Haaland, De Bruyne y Grealish, básicamente con los 3 cierran a Kroos para que no tenga ningún tipo de línea de pase, que no pueda recibir en ningún momento. Además, si os fijáis en la parte izquierda superior de la imagen, Akanji, que es uno de los centrales, sube muchísimo en el terreno de juego para cubrir un posible pase hacia Carvajal, que evidentemente con Grealish fuera de posición pues tiene que haber
a alguien sobre el futbolista español, y en este caso es una Akanji, que ya demuestra básicamente lo agresiva que era esa presión del City de Pep Guardiola. Aquí Militao la única opción que tiene es combinar con Courtois, de hecho lo hace. Una vez recibe el portero belga, fijaos como Grealish muy inteligentemente va a presionar sobre Courtois a la vez que tapa el pase sobre Militao. De Bruyne encima lo máximo que puede sobre Kroos, y la única opción que le queda a Thibaut Courtois es un desplazamiento en largo ante el que nada podía hacer Benzema, porque detrás suyo tenía tanto a Rúben Díaz como a Akanji, que eran jugadores que claramente por arriba le ganaban en el salto. Creo que la mejor acción, la mejor jugada que define a la perfección esta presión del Manchester City es precisamente esta. Es un balón que le llega a Courtois por parte de Carvajal. Vemos como Haaland es el que inicia la presión, diciéndole a Kevin De Bruyne que vaya por Toni Kroos, ya que él va a ir a por Álava una vez Courtois reciba. Y de hecho aquí, si os fijáis, una vez Courtois tiene el balón en sus pies y se perfila para enviarle un balón a Álava, se produce ese intercambio de posiciones, es decir, Haaland abandona la marca de Kroos para marcharse con David Álava, que va a ser el jugador que reciba la pelota. Al mismo tiempo, De Bruyne, para no dejar solo a Kroos, va sobre el futbolista alemán, y Bernardo Silva, que estaba bastante arriba sobre el terreno de juego, intenta bajar un poquito para que Camavinga no se le escape, lo que propicia que Courtois envíe un balón con David Álava en banda izquierda, y cuando el austríaco recibe, fijaos dónde está ya Haaland encima suyo. La única posibilidad de pase de Álava es hacia Camavinga, pero si lo hace, el futbolista francés va a tener encima suyo a Bernardo Silva, y además él va a estar de espaldas, por lo que la jugada no podría progresar, y al final lo que busca el Manchester City es juntar a muchos hombres en la presión, acumularlos y bascular la jugada hacia banda, y ahí ya intentar recuperar o obligar al rival a quitársela de encima. Yo aquí lo que hubiera hecho si fuera el Real Madrid es que los jugadores de ataque, ya sea Rodrigo, Vinicius o Benzema, bajasen algo más a recibir y aprovechasen ese espacio que os he marcado en el cuadrado tan grande para que Álava, si baja alguno de los tres de arriba, pueda encontrarlos con un pase entre líneas. De la gran presión del Manchester City en los primeros metros, pasamos ahora a la salida de balón del equipo de Pep Guardiola, que es prácticamente perfecta. De hecho, esta es una de las pocas acciones en la primera parte donde el equipo de Carlo Ancelotti presiona bastante arriba sobre el Manchester City. Vemos como Akanji de primeras juega un balón bastante arriesgado sobre el descenso de Gundogan, que intenta proteger ese balón ante un Valverde que le llega por detrás. Fijaos aquí cuál es el problema del Real Madrid: la presión está bien hecha, pero Modric no llega a esa ayuda, por lo tanto no está cubriendo a Rodri, que es el hombre libre, y Gundogan simplemente con un pase sencillo al pie puede encontrar al exfutbolista del Atlético de Madrid. Es decir, lo que debería ser un 3 contra 3 que dificultara esa salida se convierte en un 3 contra 2 porque Modric no llega a esa ayuda y permite que Rodri pueda controlar y jugar solo en campo abierto. Y la cosa no acaba aquí, porque os quiero mostrar justamente el proceso que utiliza Guardiola para cambiar a Stones de central a centrocampista. Según tiene el balón Rodri y Modric ahora sí empieza a encimarle, el futbolista inglés comienza a subir metros en el terreno de juego para unirse a ese doble pivote, pero claro, al estar jugando de central y pasar a centrocampista, no hay ningún jugador del Real Madrid que encime sobre él, porque su marca real sería Benzema, a la vez que Kroos intenta encimar sobre un De Bruyne que se mueve a un lado para despejar todo el carril central, por lo que una vez Rodri encuentre esa subida de John Stones a centrocampista, fijaos el futbolista inglés todo el espacio que tiene, que ha generado entre el propio De Bruyne y esa descolocación, ese despiste de Luka Modric en el inicio de la acción. Es momento de analizar cómo el Manchester City le causó tanto daño al Real Madrid, y eso que tampoco había tanta diferencia en los jugadores sobre el terreno de juego. La mayoría eran los mismos. De hecho, en el Manchester City jugaban exactamente el mismo 11 que en la ida. En el Real Madrid el único cambio de Militao por Rudiger, pero en todo caso creo que desde la pizarra Guardiola afinó mucho más que Carlo Ancelotti. Lo primero que vemos es que en fase de creación, en fase de ataque, el Manchester
Manchester City, como os decía, tiene ese doble pivote con Rodri y John Stones en línea. El Real Madrid deja bastante espacio entre su línea defensiva y su línea de centro del campo. Por ahí, tanto De Bruyne como Haaland, como también Gundogan, se movían muy bien e incluso conseguían recibir en muchos momentos. Al final, el que haya tantos jugadores por dentro del Manchester City, lo que hace es que la defensa del Real Madrid se comprima, se junta mucho por dentro, y eso lo que hace es que al comprimirse, al juntarse, se generan muchos espacios en las bandas, tanto por izquierda, donde está Grealish solo, como en derecha, donde también estaba solo Bernardo Silva. Si esto que os acabo de explicar lo vemos en jugadas, queda algo así. Vemos aquí como De Bruyne se desmarca a la perfección entre líneas para recibir. Vemos como entre Kroos y Camavinga hay un espacio muy grande para que el belga se mueve y ataque el costado del centro del campo del Real Madrid, y simplemente Rodri con un pase vertical hacia el futbolista belga va a permitir que De Bruyne reciba, se gire y pueda encontrar ya más en banda derecha a Bernardo Silva para continuar con la acción del Manchester City. Este es otro muy buen ejemplo de lo que os estoy comentando. De nuevo Rodri iniciando la acción, como en la mayoría de ataques del Manchester City. Vemos como Gundogan estaba muy cerquita de De Bruyne y de Haaland entre líneas del Real Madrid, pero decide salirse de esa zona entre la defensa y el centro del campo para ir a buscar el balón algo más atrás. Vemos cómo se pone por delante de la posición de Valverde, dándole una línea de pase a Rodri, que se la envía a Gundogan, y Gundogan, una vez recibe de Rodri, vemos cómo ahora sí tiene el pase sencillo en banda izquierda hacia el central izquierdo, que es Akanji, que en este caso ha decidido subir bastante, y cuando recibe el suizo vemos algo muy interesante, y es que el Manchester City lo que hacía para generar superioridades numéricas por dentro era juntar a muchos jugadores en pocos metros para combinar a pocos toques y permitir girar al rival y ser un equipo mucho más efectivo. Lo vemos tanto en ese triángulo entre Gundogan, Akanji y Rodri, como en Haaland y De Bruyne, que durante la mayor parte del partido también estaban los unos muy cerquita de los otros. El ejemplo que define a la perfección esa acumulación de jugadores muy cerca entre ellos, y que lo vemos muy bien, es en esta jugada. Es una jugada en la que Gundogan tiene el balón, pero fijaos las opciones de pase que tiene, y lo más importante, la cantidad de jugadores con camiseta azul que hay cerquita de él. En este caso, Rodri lo que hace es tirar hacia adelante para llevarse la marca de Valverde, hundir de paso al centro del campo del Real Madrid, y que Gundogan encuentre el pase hacia John Stones. Una vez el futbolista inglés recibe de Gundogan, va a enviar un pase sencillo hacia atrás, hacia el hombre libre, que es Akanji. Es decir, el Manchester City siempre encontrando al hombre libre a partir de generar superioridades numéricas tanto por dentro como también en algunos casos por fuera. Una vez tiene el balón controlado Akanji, ve que tiene espacio para conducir y lo hace hasta que llega cerquita de la redonda del centro del campo y se empiezan a generar los espacios, porque el Real Madrid no está preparado para ir a presionar, y menos si te rompes por el camino y algunos van a la presión, otros no. Eso hace que se generen espacios, y aquí Akanji con un pase en vertical puede encontrar a un De Bruyne que ha hecho un descenso muy interesante, que puede recibir solo en el centro del campo, y que además eso ha sido posible gracias a que Haaland está fijando a toda la defensa del Real Madrid, la está hundiendo, y eso permite que el belga pueda recibir y pueda proyectar en ataque ese desmarque del futbolista noruego. Nos falta comentar desde otro punto de vista táctico de la pizarra de Pep Guardiola el cómo el Manchester City consiguió generar ventajas en las bandas a partir de los desmarques a la espalda de Kevin De Bruyne. Esta es una jugada donde Kyle Walker inicia la acción. Vemos algo muy interesante, y es que pese a que Bernardo Silva está solo en banda derecha, aunque en esa imagen no lo veis, es Camavinga el hombre que está con De Bruyne, ya que Modric, si os fijáis, no llega a la ayuda con el futbolista belga, por lo que una vez Kyle Walker combina en banda derecha con el hombre libre, que es Bernardo, fijaos como Camavinga salta sobre su par, evidentemente salta sobre el futbolista portugués, al mismo tiempo que ya De Bruyne le está marcando el desmarque a Bernardo Silva. Al final, Modric
de nuevo marcado en amarillo, no puede seguir a su marcador. Eso hace que De Bruyne llegue solo desde esa zona del terreno de juego, y aunque aquí podáis decir que está muy escorado y que no es una jugada quizá de tanto peligro como otras, hay que decir que el receptor del balón en esa zona del terreno de juego es De Bruyne y no es otro, y todos sabemos que el futbolista belga es uno de los mejores futbolistas del mundo en meter centros laterales, y de hecho, si no recuerdo mal, en esta acción estuvo a punto de marcar el Manchester City. Y este proceso pasa continuamente durante el partido. De hecho, en esta otra acción vemos cómo es Bernardo Silva el que tiene el balón controlado en banda derecha. Se va metiendo hacia adentro buscando una solución. Vemos como aquí cabe el peligro de que el Manchester City entre sus jugadores se estorbe algo, así que De Bruyne lo que hace es tirar un desmarque al espacio para hundir a Luka Modric con él, que eso limpia la jugada para Bernardo Silva, que fijaos dónde puede acabar la jugada con un disparo desde una zona muy peligrosa que acabaría bloqueando Courtois, pero fijaos dónde ha quedado Luka Modric gracias a ese desmarque de Kevin De Bruyne. Otra acción más de esas superioridades numéricas a partir de los desmarques de Kevin De Bruyne y lo bien que aguanta el balón Bernardo Silva hasta que decide entregarlo. Al principio en esta acción es una jugada de 1 contra 1 de Bernardo versus Luka Modric. El futbolista portugués, en lugar de encarar como harían muchos otros, lo que hace es esperar sabiendo que De Bruyne le va a doblar, y justo cuando De Bruyne llega a su zona, esto se convierte en un 2 contra 1. Modric no tiene cómo defenderlo, ya que tampoco llega la ayuda de Camavinga. Bernardo, con un pase sutil, encuentra ese desmarque de Kevin De Bruyne, que llega a línea de fondo y que de nuevo puede meter uno de sus centros muy peligrosos al segundo palo. Insisto mucho en este procedimiento, insisto mucho en este mecanismo, porque es así, es de esta forma como llega el primer gol del Manchester City. Es una jugada que inicia Kyle Walker. De nuevo mencionar lo juntitos que están los jugadores del Manchester City, y además no solo juntitos, sino también escalonados, por lo que es mucho más difícil para el Real Madrid defender este tipo de acciones. Aquí Walker va a combinar con Kevin De Bruyne, y una vez el belga recibe, vemos de nuevo el principal problema del Real Madrid, y es que en el centro del campo defensivamente ya no le da con Kroos y Modric. Se abre un espacio muy grande entre los dos. De Bruyne evidentemente es un gran pasador, encuentra el desmarque de Bernardo Silva, que no falla desde esta posición ante la portería de Courtois para marcar un primer gol que era merecido por parte del Manchester City. Hasta ahora hemos visto los grandes rasgos de la pizarra táctica del partido, pero ahora hay que ver qué dicen los datos. Y como veis, según datos de la página web SofaScore, lo primero en lo que nos tenemos que fijar para ver esa superioridad del Manchester City sobre el Real Madrid son los pases. El City hace en todo el partido 618 por solo 421 del Real Madrid, pero es que además el acierto también es superior, de un 89% respecto al 83% del conjunto de Carlo Ancelotti. Más desplazamientos en largo, de hecho completa 27 de 43 por solo 16 del Real Madrid, que además fallan muchísimos porque son un total de 41, y incluso en centros laterales o centros a secas también el Manchester City domina claramente sobre el Real Madrid. Es decir, en estadísticas de pases, claramente el equipo de Guardiola superior, algo que es cierto que era esperable, pero quizá no tanta superioridad. Pero es que además también los disparos, en izquierda tenemos los del Manchester City, una barbaridad la de disparos que tiene, sobre todo desde dentro del área, y en la parte derecha de la pantalla tenemos los disparos de un Real Madrid que tan solo consigue hacer 3 desde dentro del área y 4 desde fuera, algo que demuestra que el equipo de Carlo Ancelotti tuvo muchísimos problemas para amenazar la portería de Ederson Moraes. Los mapas de calor también dicen mucho de un partido, y aquí vemos claramente la diferencia entre las participaciones o por dónde se movió Toni Kroos a la izquierda de la pantalla. Muy poca participación del futbolista alemán, porque básicamente los jugadores del City no le permitieron hacer prácticamente nada con esa presión asfixiante, y a la derecha toda la participación de un Rodri, que en cambio sí que jugó mucho más libre, mucho más calmado, con espacio para recibir, tiempo para pensar, siempre apareciendo tanto en el inicio de la jugada como luego en campo contrario para conducir y dividir, por lo que la diferencia entre los mapas de calor de Kroos y de Rodri son evidentes.
como también es evidente esta estadística en los duelos del partido, porque si os fijáis en los primeros 7-8 jugadores que más duelos ganan durante los 90 minutos no vemos a ninguno del Real Madrid, todos son futbolistas del Manchester City, algo que ya demuestra un poco la diferencia ya no solo en intensidad entre uno y otro equipo, sino en los planteamientos de Pep Guardiola y de Carlo Ancelotti. Bernardo Silva participa en 13 duelos, de los cuales gana 5, De Bruyne gana 5 de 12, Akanji 2 de 4, Gundogan muy bien, 7 de 9, muy bien también Rodri, que estuvo fenomenal en el partido de ayer con 5 de 5, 10 de 14 de Jack Grealish, es decir, la mayoría de jugadores que ganan duelos no son los de la defensa, sino son los de ataque, porque con esa presión consiguieron recuperar en zonas del terreno de juego muy altas, así que claramente un dato que es preocupante evidentemente para el Real Madrid en este partido. Luego, algo parecido se puede decir de la posición media de los jugadores durante el tiempo que estuvieron en el terreno de juego. A la izquierda de la pantalla, más o menos las posiciones de los jugadores del Manchester City en el partido. Vemos claramente lo que os comentaba antes, esa línea de 3 para cerrar con Akanji, Walker y Rúben Díaz, ese doble pivote entre John Stones y Rodri siempre muy juntos. Las apariciones de Gundogan y De Bruyne entre líneas, siempre cerca de Erling Haaland, y las bandas para Jack Grealish y Bernardo Silva. En cambio, en el Real Madrid vemos algo que no es para nada muy alentador, porque vemos jugadores prácticamente en las mismas posiciones, no ocupando espacios del terreno de juego, muy juntitos todos entre sí, algo que evidentemente dificulta mucho que un equipo pueda combinar, pueda progresar, pueda salir con éxito de la presión del rival, y esto es precisamente lo que le pasó ayer al Real Madrid en el Etihad. Así que hasta aquí mi análisis táctico del partido de ayer, de la victoria descomunal del Manchester City sobre el Real Madrid. Es uno de los mejores partidos que he visto yo en los últimos años en esta competición. Ahora el conjunto de Guardiola tiene que certificar este dominio ganando en la final contra el Inter de Milán. Un partido ante un rival seguramente algo más modesto, pero al final no deja de ser un partido en un escenario distinto que puede descolocar a un equipo, pero en todo caso el conjunto de Pep Guardiola parte como favorito, y veremos lo que pasa en esta final si finalmente consigue Guardiola ganar una Champions con el Manchester City, como estaba llamado a hacerlo desde hace años. Así que eso es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.